hermanos. Es un privilegio nueva vez estar aquí compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Ya todos, cuando ese sábado se acerca, estamos ansiosos por venir a la casa de Dios. Esto no importa las circunstancias, no importan los problemas ni las dificultades. El mejor lugar para nosotros es venir a la presencia de nuestro Dios. Antes de darle inicio al tema, queremos pedir la bendición a nuestro Salvador. Bien, antes de darle el inicio al tema, queremos pedir la bendición a nuestro Dios. Oremos. Eterno y cariñoso Padre de los cielos, te damos gracias por tener esta oportunidad de compartir tu santa palabra. Queremos, Señor, que tú nos hable a través de ella y que podamos ser efectivos y que podamos fortalecer nuestra vida espiritual y seguir adelante firme hasta que Cristo venga. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, voy a empezar a manera de introducción. ¿Por qué la gente se goza más de las cosas que le pasan al otro? Un ejemplo, no hay una cosa que le interese más a la gente que saber lo que le está pasando al otro, sea positivo, ¿verdad?, o sea negativo. Pero hoy vamos a ver una historia de cómo reacciona la iglesia en la antigüedad, me refiero a la iglesia judía, por un milagro de un ser humano que era un mendigo, que nació ciego, que desde que vino del vientre no pudo ver, para él no había luz, no había cómo ver, y porque un día el Señor Jesús le devolvió la vista, entonces lo que trataron de hacer fue acusarlo, hacerle daño. Es inexplicable, o sea, cómo la gente actúa cuando ves que el otro prospera, cuando ve que el otro le va bien. Y vamos a analizar bien este tema. Yo le he titulado ¿Quién pecó? El texto bíblico se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9 y los versículos del 1 al 3. Primera de Juan, Juan, capítulo 9, versículos 1 y 3. Para también aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de la televisión de Corintios Radio. En esta mañana vamos a estudiar este texto. Dice la palabra de Dios: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Si analizamos este texto, dice, el capítulo presenta el sexto de los 7 milagros especiales que registra el Evangelio de Juan, que muestra la deidad de Cristo. Este pasaje bíblico solo lo menciona Juan en los 4 evangelios. ¿Quién pecó para que naciese ciego, él o su padre? Una cita del comentario bíblico en la página 972 y 973 dice que los judíos enseñaban que los sufrimientos de esta vida eran castigo divino por los pecados. De acuerdo con el Talmud, no hay sufrimiento sin iniquidad. Un enfermo no sana de su enfermedad hasta que no se hayan perdonado todos sus pecados. Si este hombre estaba ciego como resultado de sus propios pecados, entonces debía haber pecado antes que naciera,
pues que su ceguera era desde nacimiento. En la literatura rabínica había poco de indicios sobre eso. Un ejemplo, en Génesis 25:22 habla de aquellos gemelos, ¿verdad? Esaú y Jacob, cuando venían, dice que ambos estaban luchando, ¿por qué? Por nacer o salir primero. Según ellos, creían que Esaú había pecado, porque él luchó y forzó por salir primero. Fue una creencia de ellos, por eso viene a decir que quién pudo haber pecado. Los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Ellos creían que Saúl había pecado desde el vientre de Rebeca. Con respecto a los padres, ellos tenían base bíblica. Un ejemplo, Éxodo 20:5 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación a los que me aborrecen. O sea, ellos pensaban que cuando un padre había pecado, eso se iba de generación en generación y podía llegar hasta la cuarta generación. Eran creencias de los judíos. Entonces, por eso viene la pregunta, ¿quién pecó? Si él, naciendo ciego, o sus padres. Pero aquí viene la grandeza de Cristo. Cuando Jesús dice, ni pecó, ni él, ni sus padres, dice, sino que Dios se va a manifestar en él para su gloria. Qué grande es Dios. Qué hermosos son las cosas de Dios. Cómo Dios usa a un instrumento para ser glorificado, para ser engrandecido. Dice, aquí viene el proceso de la curación de este ciego. El hombre tiene la característica de pecador. Estaba ciego. En Efesios 4:18, para los que lo quieren buscar, Efesios 4:18 dice, Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, en otras palabras, el hombre le gusta mucho acusar. El hombre le importa más condenar a una gente que salvarlo. Eso es una de las cosas que más nos gusta como seres humanos. Si nosotros podemos destruir a alguien, si nosotros podemos dañar la imagen de algo, lo hacemos con todo el gusto. Pero tú no ves gente que quiera resaltar, que quiera levantar, que quiera ayudar, que quiera dar la mano al caído. Pocas veces se ve. Pero desde que una persona cae, de una vez vamos a terminar de destruirlo, llevarlo al abismo. Y eso era lo que representaban los fariseos en esos tiempos. Ellos trataban de hundir a ese hombre como fuera. Mas sin embargo Jesús dijo que él iba a ser un producto que iba a engrandecer la gloria de Dios. Dice, seguimos diciendo, dice la curación. Mientras como Jesús también dice que la curación es un método para la salvación de un pecador. Se acerca por gracia. Jesús se acerca por gracia al hombre, mientras que los discípulos discutían la causa de la ceguera. Jesús hizo algo por el hombre. ¿Cómo al hombre? O sea, curó al hombre con su poder. El hombre probó su fe en Cristo al obedecer su palabra. En otras palabras, Jesús le echó lodo, echó saliva en la tierra, le echó lodo, se lo puso en los ojos y le dijo, vete,
al estanque de Siloé, que significa enviado, y lávate los ojos. En otras palabras, aquel hombre tenía dos decisiones que tomar, una de las dos. O no le hacía caso a Jesús, o iba al estanque a lavarse los ojos. Pero su fe, que es lo que más necesita el ser humano, lo hizo ir al estanque. No es el lodo, no es la saliva, no es el estanque. Nada de eso iba a salvar a ese hombre ciego. Solamente la fe en Cristo Jesús puede salvar a un ser humano. En otras palabras, él confió plenamente en Jesús y fue a lavarse los ojos conforme a lo que Jesús le dijo. O sea, fue obediente. La curación glorificó a Dios en todas las conversiones. Son para glorificar a Dios. Mira esto, a mí me gusta aquí. Esto, un ejemplo. Cuando este hombre va, se lava los ojos. Dice que automáticamente se lavó los ojos, vio. Este hombre nació ciego. Este hombre nunca había visto el exterior, no conocía nada, no sabía de nada, y en ese momento vio. Pero a mí me gusta esto, cuando él viene de retorno, sus entornos, los que lo conocían, comienzan a hacer conjetura y a decir, será este el que pedía. Otro dice, se me parece a él. Otro dice, no es él. Y él dice, yo soy. Ahora, ¿qué tú puedes ver en esto? A mí me gusta esto por esto. Porque, un ejemplo, una mujer que tiene 500 libras y mañana va a un cirujano, se hace una cirugía y se pone de 125 libras, se arregla la cara, se hace el pelo y sale por ahí, puede dar un asombro que hay un cambio, pero por tan solo devolverle la vista había tanta congestura. Hermanos, aquí pasó otra cosa. El hecho fue que cuando Jesús toca a un ser humano, transforma completamente. Lo transforma. Es que no es el hombre que se veía deprimido, sin esperanza, tirado mendigando a los demás. Era un hombre restaurado por Jesús. Era un hombre que Jesús le devolvió lo que necesitaba. Ese Jesús que también quiere devolverte a ti tu alegría, tu gozo, tu paz, tu salud si no la tiene. Ese es Jesús verdadero. Jesús sabía que en él había no solo ceguedad en los ojos, sino que era un hombre que no se podía valer a sí mismo, que no tenía alegría, que no tenía deseo de vivir. Pero ahora cuando viene todos lo ven diferente y comienzan a hacer esa conjetura, esas preguntas, ¿será él? ¿No será? ¿Y quién será? Tan solamente porque le devolvió la vista. No solo le devolvió la vista, le devolvió el gozo de la salvación, que es lo más hermoso. Pero esto no queda aquí. Si podemos seguir viendo esto, dice que eso comenzó a moverse en todos los lugares y que de esta manera llegó a los dirigentes de la iglesia. Y los dirigentes de la iglesia lo mandaron a buscar. Y cuando lo mandaron a buscar, comenzó varias interrogantes. Si quiere podemos ir de nuevo al texto y vamos a ver las interrogantes que hicieron los fariseos al ciego. Vamos a ver desde el 13, San Juan 9:13. San Juan 9:13 dice, llevaron ante los fariseos a aquel que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo sencillamente, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Eso fue lo que él hizo, no hizo más nada.
Entonces algunos de los fariseos decían, es este hombre, no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. O sea, aquí otra cosa bella de este texto, hermosa. Hermano, nadie puede explicar un milagro de Dios. No hay médico que pueda decir eso. Hay gente que han ido con cáncer, hay gente que han ido a operarse. Y el Señor ha hecho el milagro y llegan allí y no tienen nada. Y los médicos dicen, yo no explico esto, no puedo hacerlo. Es una obra de Dios. O sea, nadie, hermano, puede explicar los milagros de Dios. Nadie. Yo he tenido el privilegio de ver cosas que yo no las explico. Un ejemplo, una vez estaba predicando en Moca, en la iglesia central. Y el primer día que estoy predicando, viene una señora y me dice que ore por ella, que se va a operar el jueves en el llamado. Y cuando oramos con ella, cuando ella viene el viernes después del jueves, digo, ¿cómo te fue de la operación? Dice, no me operaron, el médico no me encontró nada, él dijo que fue un milagro de Dios. Entonces estas gente que solo se llevan de base y religión y cosas, hacían muchísimas preguntas, pero en ninguna podían hacerlo. Porque él solo dijo, ese hombre me echó lodo, me dijo, ve, y me lavé y estoy viendo. No se pueden explicar los milagros. Pero todavía ellos no están conformes, si sigue leyendo el texto. Y mandan a buscar a sus padres. Y le preguntan a los padres, ¿es verdad que ese es tu hijo? Dice, ese es mi hijo. Y de que nació ciego, sí, también nació ciego. Pero como ve, nosotros no sabemos. Pregúntale a él, que él tiene edad. El único que puede decir lo que pasó es él. Porque otra cosa, hermanos, cuando Dios hace en ti algo maravilloso, nadie puede decir, tú sí sabes lo que Dios hizo. Tú sí lo entiendes. Tú sí sabes cuando esas lágrimas se convierten en alegría. Tú sí sabes cuando ves la mano de Dios. Cuando tú oras a Dios por algo y después lo ves, tú dices, wow, Dios me habló. Tú puedes dar la respuesta. Pregúntenle a Él. Y esto es maravilloso, hermanos, que mientras ellos estaban en disputa, a mí me encanta esto, el hombre se iba fortaleciendo en la vida espiritual. Dice él que el primero le llamó, ese hombre Jesús fue el que me dijo esto y esto. Y dice después en el versículo 9, 17, es un profeta. Le preguntaron, ¿y quién tú crees que es? Y él dijo, es un profeta. Y después, en el versículo 9, 31 al 33, dice el hombre, él es un varón de Dios. ¿Cómo va creciendo la vida espiritual cuando la gente se va acercando a Jesús? Y al final, en el versículo 35 al 38, dice, él es el Hijo de Dios. Qué maravilloso. Ahora, aquí viene lo fuerte de este texto. Lo fuerte viene ahora. Que porque este hombre recibió el milagro, porque este hombre es transformado, lo sacan de la iglesia, lo botan de la iglesia. Qué duro es esto, hermano. Que porque ahora tú conoces a Jesús, porque ahora tu vida ha cambiado, entonces lo que tú crees que te van a apoyar son los que te hacen el daño y te sacan. Voy a contar esta historia, hermanos, que me dolió bastante en la época de los 80, cuando todavía ese fariseísmo estaba muy arraigado en la iglesia adventista. Se cuenta la historia de un joven que tocaba piano. En los años 70 había una época que se llamaba la época de los hippies. ¿Ustedes escucharon esas palabras? Bueno, lo que son de los años anteriores,
conocen esa palabra. Quizá los muchachos de ahora no. Esa era la época de los hippies. Y este muchacho tocaba un piano maravilloso, pero él tenía el pelo largo. Y esos ancianos no podían verlo así. Le daba furia por verlo a él con su pelo un poco largo, tocando esas melodías para glorificar a Dios tremenda. E hicieron lo indecible y un día le dijeron: si no te cortas el pelo, te vas de la iglesia. Y el muchacho con lágrimas dejó el piano y se fue de la iglesia. Vagó fuera. Cuando viene la culpabilidad, lo primero que tú haces es buscar gente decepcionada, destrozada, igual que tú. Contarse sus penurias, como los Bones, como esa gente, los Holland y esas cosas. Y terminó en las drogas, en los vicios. El muchacho se fue a una basura, simple y llanamente porque otro no quería verlo de esa manera. Y a lo mejor ese muchacho con un corazón limpio, puro y sano, pero no estaba formado a la hechura de ese fariseo, de ese dictador o de ese anciano. Y lo sacaron fuera, hermanos. Pero aquí no pasó lo mismo. Me encanta el texto, porque dice que cuando este hombre salió para afuera, con el primero que se encontró, ¿con quién fue? Busca el texto. Con Jesús. Y gloria a Dios que el Señor le dijo: espérate, yo estoy aquí para auxiliarte. Yo estoy aquí. Y cuando están hablando, el Señor le pregunta y le dice: ¿pueden buscar el texto? Sí, el que me sanó, Jesús. Yo no lo he visto. Y Jesús le dice: yo soy quien habla contigo. Qué lindo, hermanos, tener el privilegio de escuchar la voz de Jesús, de poder ver el rostro de Jesús. Es maravilloso, hermano, es precioso. Aquel hombre triste, despreciado, se iba decepcionado. La razón solamente porque encontró el milagro en Jesús. Pero gracias a Dios, hermano, cuando estemos en el peor de los momentos, siempre Jesús se aparece. Siempre va a estar con nosotros, hermanos. Eso es maravilloso, cuando se acerca la presencia de Dios a nosotros. Lo primero que encontramos es la paz. Hay veces que nosotros queremos hacer muchas cosas por la salvación. Creemos que tenemos capacidad, que tenemos instrumento, conocimiento para salvarnos. Y eso fue lo que pensaban estos judíos. Pero a mí me gusta el texto de Efesios, el capítulo 2 y los versículos del 8 al 10 de Efesios. Pueden buscarlo conmigo. Efesios, el capítulo 2 y los versículos del 8 al 10. Dice así: porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para aquel que anduviese en ellas. Qué maravilloso es Dios. Hermano, no tenemos méritos ninguno para salvación. Jesús lo hizo todo por nosotros. Nadie puede decir, el que esté libre de pecado, nadie se puede justificar a sí mismo. Solo Cristo Jesús, por su sangre, por su muerte en la cruz, nos da la salvación y la vida eterna. Qué grande es Jesús, hermano. Es maravilloso. Dice Proverbio 4:18, para los que puedan buscarlo. Proverbio
4:18, dice el texto bíblico, Proverbio 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese Jesús que nos llama, Él es el mismo que comienza a transformar nuestra vida. Él es el mismo que da el crecimiento. Él es el mismo que moldea nuestro carácter, que transforma nuestras vidas, que nos hace hechuras suyas. Nosotros mismos no tenemos manera de cambiar, hermano. No luches por cambiar. No luches, que no lo vas a lograr. Si eres impulsivo, lo serás siempre. Si eres rencoroso, lo serás siempre. Si eres orgulloso, también. Porque no tenemos medios ni mecanismos para cambiar. Pero Cristo cambia al ser humano. Todo aquel que viene a Él y le dice, Señor, cámbiame, 100% el Señor lo cambia. Él sí tiene el poder de cambiar a los seres humanos. Nosotros no, hermano. Nosotros queremos luchar. Nosotros queremos tratar. Y ¿saben algo, hermanos? Que lo que más le gusta a Satanás es la discordia. Lo que más le gusta a Satanás es acusar. Él nunca habla en primera, él habla en segunda. Él siempre trata de tirar para que tú digas, trata siempre de dañar donde todo está bien. Ese es su instrumento de destrucción. Pero gracias a Dios, mientras Satanás trataba de destruirlo, este joven cada día su vida iba cambiando, hasta que le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Hermanos y amigos, voy a contar esta historia que me dio adentro. Me dio adentro porque cuando yo entré a la universidad a estudiar teología, mucha gente piensa que las cosas son allí bonitas, son duras, porque tú sabes que Dios prepara a los ministros para predicar su palabra. Y Satanás no quiere que nadie logre ser investido. Para predicar su palabra. Yo conocí un joven, se graduó primero que yo, se llama Lené. Él me contó su drama. Toditos teníamos dramas que contar allá. Él me dijo, mira, yo era de la iglesia popular, para no decir su nombre, ¿verdad? Pero todos se entienden, ¿verdad? La iglesia popular cristiana, todos se entienden. Pero alguien me llevó el mensaje de salvación. Me enseñó la doctrina adventista, la doctrina cristiana. Y mis padres me dijeron, si viola los preceptos de nuestra religión, si te bautizas en esa iglesia, te vas de la casa. Qué duro para él. Porque ¿quién retiene al Espíritu Santo? Nadie. Él dijo, me voy a bautizar. Fue y se bautizó. Cuando fue a su casa, el saludo que le dieron, una maleta en la puerta, te vas de aquí. Ese muchacho pasó trabajo. Sufrió, durmió en la calle varias veces, después lo recogieron. Hasta un día alguien dijo, te voy a ayudar. Y lo llevó allá a la Universidad Adventista Dominicana. Y le dijo, yo voy a pagar tus estudios. Y él con lágrimas me contaba. Y cada año más firme, hasta el día que llegó y se graduó de pastor, se casó. Tiene una bella familia. No sé si se reconcilió con la familia carnal, pero en el pueblo de Dios tenemos una gran familia que va para el reino de los cielos. Pero él
mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Él dijo, el Señor me llamó y yo quiero obedecerle. Y se bautizó. Voy a contar ya esto para terminar. Cuando yo estudiaba teología, en el tercer año ya terminándolo, el enemigo me jugó sucio, muy sucio. Mi familia, mi esposa, los hijos vinieron a Estados Unidos. Y cuando entraron, le dijeron, ustedes tienen que quedarse aquí. Sus hijas no saben inglés, una nació aquí, la otra es residente. Y ustedes deciden o pierden su estatus o se tienen que quedar. Me jugó sucio, me faltaba un año. Yo tenía que decidir por los estudios o por la familia. Ustedes dirán, decidió por el estudio. No, decidí por la familia. Porque yo sabía que si Dios me dio una familia, yo tenía que ser responsable. Y yo dije, Señor, si no hay llamado para mí, aquí terminé, me voy con mi familia. Me fui a Orlando. Cuando estoy en Orlando, mi esposa se quiere hacer ciudadana. Yo solo tenía visa. Si mi esposa era ciudadana, yo podía quedarme aquí. No sé si todavía es así, te hacen los papeles y me podía permanecer aquí. Pero cada vez que ella entraba, quien le quitaba la dicha era yo, como dicen, porque ella decía, ora por mí. Y cuando yo oraba, le decía, Señor, que sea tu voluntad. Si ella es de darle la residencia, la ciudadanía, que se la dé. Y salía llorando, se quemaba, se quemó 2 veces. Y yo, honestamente, si se la daban, me iba a quedar. Y se iba a ir el ministerio no sé para dónde. Pero cuando Dios llama a los Jonás, no hay manera. Entonces, el Señor como que armó un reperpero que todo nos salió mal. Entonces yo le dije, Señor, te voy a pedir 3 pruebas. Si tú me contestas esas 3 pruebas, entonces retorno a terminar el último año. En la primera prueba le dije, Señor, yo quiero que este sábado mis hijos, mi esposa, se levanten bien temprano para ir a la iglesia. Es duro, pero cuando tú tienes fe en Dios, tú ves el milagro. Temprano estaba todo el mundo despierto sin yo despertarlo. El mismo espíritu lo pellizcaba y lo despertó. Segunda prueba, le dije, donde vayamos a la iglesia, quiero que nos prediquen a nosotros. Y dice la esposa mía, vamos para una iglesia que se llama Silver Star. Salió de ella, digo, para allá es que vamos. Cuando llegamos allá, el primer anciano de la iglesia está predicando sobre Lot y su familia. Y decía, salgan. Y en una dijo, si aquí hay alguien que Dios lo ha llamado para que salga, tiene una misión que cumplir o ir a otro lugar, váyase. Y la tercera prueba, yo no tenía el dinero del vuelo. Pero tenía una guagua. Le dije, Señor, si esta guagua se vende, yo compro los vuelos. La puse en un Banco América a las 9 de la mañana. Dije, en una semana. Y a las 11 de la mañana estaba vendida. Vuelo comprado, Santo Domingo. Cuando estoy allá,
Me dice Satanás, prepárate, que va a ser duro ese año. Va a ser duro. Tenían un carrito. Mi esposa se quedaba con él y yo viajaba en guagua. A veces no comía por el tiempo. Pero llegó el día en que pude investirme con todos y recibir mi graduación. Cuando a mí me dicen, pastor, yo no me siento mal, porque sé lo duro que fue, lo difícil. Pero gracias a Dios he visto muchas almas llegar a los pies de Cristo. Y ese es el gozo de la salvación. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Oremos. Gracias, Señor, porque tú completas la obra que inicia en nosotros. No importa dónde estemos, no importa cómo estemos, lo importante es que busquemos cada día de Dios, que nos afianzamos en la fe en Cristo Jesús. Bendícenos a todos en este lugar, Señor, y que podamos ser todos instrumentos para tu gloria. Gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga a todos.